La autonomía femenina se mide con 4 indicadores: la relación entre niñas y niños en la educación, la relación entre las tasas de alfabetización de las mujeres y los hombres, la proporción de mujeres entre los empleados remunerados y finalmente el porcentaje de puestos ejecutivos o de decisión ocupados por mujeres. La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. México aún tiene un largo camino por delante, no solo de forma, sino de fondo, sin condiciones mínimas de desarrollo. Temas como la equidad o autonomía de las mujeres siguen siendo un tema pendiente. En la Ciudad de México, a pesar de que las mujeres tenemos una mejor posición económica a las del resto del país y habitamos una región con mayor potencial económico, nuestros niveles de empoderamiento y autonomía distan todavía de haber anulado las brechas frente a los hombres, ahora profundizadas por los nuevos esquemas de inserción laboral requeridos por los mercados globales. Generalmente, se piensa en las mujeres con 2 prejuicios muy enraizados: que tenemos derechos gracias a los hombres y que somos madres responsables naturales del cuidado de los demás y del trabajo doméstico. Pero tenemos derechos sociales, económicos y culturales y somos corresponsables del cuidado de otras personas. ¿Cuál es la realidad de nosotros, las mujeres en la Ciudad de México, en cuanto a salud, educación, respeto a nuestros derechos, trabajo? ¿Cuáles son nuestras oportunidades de crecimiento y los apoyos que recibimos? ¿Qué debemos hacer para seguir ganando espacios? Lo platicamos en Mujeres 360. Esto es Mujeres 360. Sin duda, invertir en el empoderamiento de la mujer reduce la pobreza y la discriminación y también ayuda poderosamente a la economía de un país. Por eso, hoy en Mujeres 360 hablamos de la autonomía de la mujer. Bienvenidos. Y para hablar de la autonomía de la mujer, me da muchísimo gusto recibir en el estudio a Cristian Mendoza. Ella es investigadora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Gina Paola Sanfilippo Andreu. Ella es psicoterapeuta del Centro de Salud Mental y Género. Gina, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿qué tal? Y finalmente está con nosotros Blanca Estela Pérez Villalobos. Ella es presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa. Blanca, ¿cómo estamos? Gracias, Claudia, un placer estar aquí. Saludos a tu auditorio. Gracias, bienvenidas las tres. Vamos a conocerlas un poco más. Cristian Aurora Mendoza Galán. Es maestra en estudios regionales por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y licenciada en Comercio Internacional por la Universidad de Monterrey. Además, cuenta con estudios de especialización en feminismo, historia de México, desarrollo humano, estudios contemporáneos de género y derechos de los pueblos indígenas. Es integrante del Grupo de Trabajo de Mujeres de la Red Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Red Desk. Blanca Estela Pérez Villalobos. Es licenciada en Administración de Empresas en la Escuela Bancaria y Comercial de la Ciudad de México y cuenta con el Diplomado de Alta Dirección Empresarial y Administración de Recursos Humanos en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como una maestría en Dirección de Empresas en el IPADE. Es miembro de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, AC. Está al frente de la firma mexicana Grupo C&E y es presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, AC. Gina Paola Sanfilippo Andreu. Es pedagoga, especializada en psicoterapia gestalt con enfoque centrado en la persona y facilitación de grupos gestálticos, y en terapia sistémica transgeneracional. Forma parte del Centro de Salud Mental y Género, donde es terapeuta individual, de pareja y grupos, y parte del cuerpo académico de la Formación para Terapeutas Humanistas Existenciales
con enfoque de género y diversidad sexual. Bien, hablamos ya de la autonomía de las mujeres. A ver, para ser una mujer autónoma, yo no quisiera centrarnos nada más en la parte económica, que la vamos a tocar finalmente, pero ¿qué opinan ustedes que para poder ser una mujer autónoma primero nos los tenemos que creer, Gina? Claro, y tenemos que tener muy claro que no es lo mismo ser autónoma que independiente. A ver, ¿no? ¿cuál es la diferencia? La independencia tiene que ver con todo lo que hacemos todos los días, con el cumplimiento de nuestras responsabilidades, con hacer lo que tenemos que hacer y de una manera como empoderada, lo que se conoce empoderada. Pero la autonomía tiene que ver con la elección del ejercicio del poder. ¿No? Por ejemplo, si lo pusiéramos en el terreno económico, no es lo mismo generar ingresos, ir a trabajar todos los días, ganar un sueldo, que el uso del ejercicio que da la toma de decisiones, el saber qué voy a hacer con mi dinero, cómo lo voy a invertir, cómo voy a decidir hacer cada uno de los gastos que yo haga, eso tiene que ver con la autonomía, este ejercicio pleno de nuestros derechos y de nuestras responsabilidades como mujeres y como sujetas de derecho. Cristian, ¿ustedes qué han encontrado en las investigaciones que hacen sobre este tema? Pues mira, hay un nivel personal, un nivel individual, como se está comentando, pero también desde el análisis de género hay como niveles estructurales que hay que tomar en consideración para poder ejercer esa autonomía a nivel personal, ¿no? La CEPAL habla mucho de la interrelación que existe entre la autonomía económica con la autonomía en la toma de decisiones, con la autonomía sobre el cuerpo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con decidir sobre tu propio cuerpo y poder tomar en la otra esfera decisiones y la participación en los ámbitos en los que tú quieras desenvolverte, y también esto pues vinculado con los temas económicos. Entonces hay una interrelación en las distintas esferas y la autonomía económica pues no se puede ver de manera aislada, ¿no? Al respecto. Entonces una de las cosas principales que son obstáculos para el ejercicio de la autonomía económica de las mujeres, como es el tema que estamos abordando, pues son las cargas desproporcionadas de trabajo que es no remunerado para las mujeres, es decir, como todo el trabajo que se hace dentro de los hogares, de cuidado de las personas, de cuidado de las personas, trabajo doméstico, ¿no? Que por roles y estereotipos de género históricos pues han recaído en la responsabilidad de las mujeres, y eso pues es un impedimento en términos de tiempo, ¿no? Cómo se reparte el tiempo para hacer tus tareas al interior de la casa y poder salir al espacio público a participar políticamente o a tener una oportunidad de trabajo remunerado fuera del hogar. Claro. Blanca, ¿por qué tú que estás al frente de un grupo importantísimo de mujeres, jefas de empresa, por qué hay esa idea errónea? Bueno, yo creo que es errónea, pero a ver, tú me vas a decir, de que para ser autónoma tienes que no tener pareja o estar divorciada o no haberte casado nunca. ¿Por qué esta idea un poco disociada? Sí, tienes toda la razón. Esto yo creo es no más que un mito. Todo va basado realmente en que te la creas. En el tema de las mujeres empresarias y emprendedoras hemos trabajado mucho con romper este techo de cristal, con quitar estas cargas y culpas que realmente no te dejan avanzar. Pero es un tema más personal. Yo de verdad creo mucho que si la mujer de verdad decide hacerlo, lo puede hacer y lo puede hacer en grande, y está comprobado hoy por hoy que las empresas dirigidas por mujeres tienen mejores éxitos en temas económicos, mejores resultados, porque está comprobado también que de cada 100 créditos que se solicitan por una mujer, logran pagar hasta el 99% de sus deudas. Sí. Eso es muy importante porque habla de que entonces, ¿qué pasa? Volvemos al tema, no se la creen. Y eso es lo que creo que tenemos que trabajar más. Primero ahí, incidir en que la mujer tiene un poder que tiene que sacar dentro de sí misma para poder avanzar. Y después todo lo demás que ya iremos platicando. ¿Cómo nos educan, Gina? Que desde chiquitas crecemos con esta idea de que nos da miedo, de que no podemos ser autónomas, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con la relación del ejercicio del poder, como te decía, y con este fantasma del dinero, ¿no? Por ejemplo, en el cine nacional, en el cine de oro, en las telenovelas actualmente, ¿quién es la buena? La pobre. La muchacha que viene del barrio bajo, ¿no? Una Marga López, Sara García, ¿cuándo las oyeron hablar de dinero? ¿Cuándo las oyeron pedirle al marido? No, nada, ¿no? ¿Quiénes hablaban de dinero en las películas? Nino Sevilla, las rumberas, ¿no? Las mujeres estas como de las estigmatizadas, ¿no? Y
Ahora, actualmente, por ejemplo, en las telenovelas sobre todo, vemos que la rica es la mala, que las ricas son así como superfluas. O sea, hay todo un mito y todo un estereotipo acerca del uso y abuso del dinero. Entonces, para las mujeres de repente es muy complicado y muy difícil prepararnos para romper este introyecto por culpas. El famoso merecimiento, ¿no? Yo merezco, aunque haya trabajado toda la semana, comprarme unos zapatos que me encantan, pero que son muy caros y que con eso podría comprarles a mis hijos 2 pares de calcetas y 4 shorts. ¿Nos atrevemos realmente a hacer eso? ¿Nos atrevemos a decir tal cantidad de dinero se destina única y exclusivamente para mí? Para mi cuenta de banco, para mí, ¿no? O, sí, claro. ¿no? En estudios recientes se nota cómo aproximadamente el 80% del sueldo de una mujer entra directo a la casa, cuando en un hombre es aproximadamente el 65-68%. ¿Eso qué quiere decir? Que el hombre sí está educado de tal manera que asigna una cantidad, pues para sus cigarros, aunque sea, sí, claro, ¿no? Para sus cosas muy personales, y el resto lo aporta a la casa. Pero las mujeres, ¿qué tanto podemos con esa sensación de voy a gastar en mí? Esa parte es algo que se nos ha educado continuamente en relación con el ser buenas madres, el ser buenas compañeras, sí, el ser mujeres dedicadas al hogar, al cuidado, como dice Cristian, de nuestras familias, de los otros, etcétera, etcétera. Incluso en temas de salud, como estamos acostumbradas a muchas veces, si nosotras somos las enfermas, nos tomamos lo que quedó en el botiquín, claro, ¿no? A los hijos, al marido sí van al doctor y sí se les lleva y se les compra un tratamiento. Pero si quedó un poquito de jarabe y 4 aspirinas y 5 mejoralitos, sí, esos, claro, son los que nos tomamos nosotras, sí, claro, en el cuidado de nuestra salud. Porque invertir en el Papá Nicolau, la mastografía, híjole, pues cuando se pueda, es que cuando sí estamos cumpliendo, haya un ¿verdad? Huequito, entonces justamente eso es independencia y autonomía también. Y un factor extra es también que, digamos, las mujeres tenemos una trayectoria históricamente más corta de incorporarnos al mercado de trabajo, entonces tampoco, digamos, puede ser que nuestras madres, nuestras abuelas no hayan tenido efectivo y no vimos cómo esas mujeres dentro de nuestra casa, dentro de nuestro hogar, pues cómo lo manejaban, ¿no? A lo mejor solamente recibían de la pareja un gasto, ¿no? Y nosotras ya en una nueva generación estamos teniendo apenas esa experiencia con el dinero, ¿no? Entonces es difícil romper como todo un proceso histórico de separación del uso del dinero, ¿no? Oigan, ¿y sabemos manejar el poder? O sea, como no nos lo creemos, entonces cuando nos llega el poder, no estoy hablando de que todas tengan que dar órdenes y ser jefas de empresa, pero ya que te llega, ¿lo sabemos manejar? Bueno, cuesta mucho trabajo. Primero porque obviamente no te la crees, volvemos a lo mismo, no te la crees y es difícil ejercer el poder y somos más estructuradas. Entonces, a ver, dime las reglas del juego y en base a estas reglas del juego yo voy a dirigir esta empresa para que no vaya yo a regarla y quiero cumplir con lo que tú me estás pidiendo. Estas reglas de juego son realmente 100% casi elaboradas por hombres, son reglas de juegos para hombres. Volvemos a la educación de un inicio que tú decías, entonces existe la comunicación sexista, ¿no? Todo está dirigido hacia los hombres, entonces tú no terminas de tener una identidad plena en qué es realmente algo elaborado para que una mujer venga ahora a controlar esta empresa, ahora a tener control de sus ingresos, ahora a controlar las decisiones que se van a tomar aquí, que las voy a llevar a cabo y que sé que todos los que además dependen de mí, a lo mejor la mayoría son hombres, van a tener que ajustarse a estas reglas. Cuesta mucho trabajo desde los inicios de la comunicación sexista, que son reglas dirigidas por hombres y para hombres. Claro. Entonces, a la mujer le cuesta trabajo, ahora hay que hacer el cambio. Entonces, es todo un tema de que ahora estamos trabajando para erradicar esta comunicación sexista, estamos trabajando todas para tener un empoderamiento de nosotras mismas, pero tenemos que creérnosla para poderlo llevar a cabo. Yo creo que se está avanzando mucho, hay muchas mujeres muy poderosas que lo están llevando a cabo y muchas mujeres, las nuevas emprendedoras, las nuevas generaciones que vienen con un chip totalmente diferente y que nosotras que ya pasamos las tenemos que apoyar y empoderar, ¿no? Claro, porque el poder no nada más es dirigir empresas, el poder viene de uno mismo, de dentro, ¿cierto? Vamos a platicar del hombre. El hombre ¿qué pasa con el hombre cuando se encuentra con una mujer
internamente poderosa. Pero eso después de la pausa. Continuamos en Mujeres 360. It's delicious.